Hago así una breve presentación, así muy breve, improvisada. Y bueno, lo primero que me gustaría, ya sé que muchos de los que estáis aquí pues ya sois gente como bastante enterada del tema, pero sí que para mí es importante aprovechar este tipo de actos para lanzar un SOS. Galicia está viviendo una situación crítica, alarmante, digamos, así nos están saqueando nuestras tierras y es importante pues, que todos tengamos la responsabilidad de informarnos sobre esta temática, de preguntar a la gente que sabe, la gente que está ahí al día a día en esta lucha, por decirlo así. No me gusta mucho utilizar las terminologías bélicas, pero a veces nos parece que hay que usarlas. Y nada, quisiera aprovechar este momento también para dar agradecimiento. Entonces, primero al concello, que no está. Y entonces, pues bueno, les agradecemos al concello que haya dado pues, esta oportunidad de poder dar visibilidad a este proyecto y que espero que pueda ser como inspiración y para otros concellos, organismos e instituciones culturales que den cabida a este tipo de proyectos. Quiero agradecer a los fotógrafos y fotógrafas que participaron en esta acción y que desde el minuto 1 no lo dudaron y que cedieron su obra, su tiempo, para que esto pudiera ser visible y que podáis ahora mismo disfrutar de esta joya de Qatar y su trabajo. Entonces, muchísimas gracias a los que están aquí presentes y a los que no, pues que lo reciban con todo el corazón. Y quisiera dar las gracias a Joan, que está a mi lado, que fue la persona con la que iniciamos un poco este proyecto, un poco por la valentía, el valor, el impulso, el apoyo, por estar, pues no sé, por lanzarnos a esta aventura. Gracias a Rosa, que es la persona que ha dado forma a este proyecto, diseñando el logo, diseñando el catálogo, dando forma también a una exposición que estuvo en la calle, en Pontevedra, durante el mes de octubre, en el mes de agosto, perdón, junio, también, sí, junio también, estuvo la Rúa Daniel de la Sota con unos cubos así expositivos. Y quisiera dar las gracias, aprovechando este momento, a los miembros de los colectivos, de los que más o menos pues, me siento parte, que son el colectivo de Vento, Amigos Eólicos, Alarma Terra de Montes, por todo el trabajo titánico que están haciendo todos los días y a todos los miembros de todos los colectivos en Galicia que están haciendo un trabajo pues, increíble. No sé, quiero más dar las gracias. Yo creo que, bueno, Ángel, porque era mi hermano. Y no sé, quiero dar las gracias a Joaquín por estar aquí ahora mismo y poder darle megafonía a toda esta problemática, como tú bien sabes hacer, con poesía, con bella expresión, y que nos puedas inspirar a todos y que sea una llamada a la acción, como tú sabes hacer. Y creo que, que ya todos conocéis a Joaquín, creo que no hace falta muchas presentaciones. Hoy Joaquín me ha mandado como una breve sinopsis de su, así como muy breve de su trayectoria y me he fijado, Joaquín, que había como muchos números, como que cuantificabas muy bien, pues el número de conferencias, cientos de libros publicados, pim pam, un montón de cosas como muy cuantificado y yo creo, Joaquín, así que yo creo que hay un número que no vas a poder cuantificar, que es las personas a las personas que han escuchado tus charlas y que las que tú has sembrado inspiración. Entonces yo creo que eso no lo vas a poder cuantificar. Y entonces te agradezco un montón porque yo te conocí en el 2020 en la escuela de forestales, que viste una charla que se llamaba Ser bosque o ser ceniza y yo para mí, yo creo que el día de hoy no deja de ser una resonancia de lo que tú me has inspirado. Entonces, gracias Joaquín, y que todos los que puedan escucharte hoy puedan ser, como tú dices siempre, un poco más árboles. Muy bien. Bien, buenas tardes.
en estos momentos en que solo lo que va de año, este planeta nuestro, que necesita a todos y cada uno de los 3 billones de árboles que todavía se yerguen en pie, pues hemos perdido 11.000 millones de árboles, solo en lo que va desde el 1 de enero hasta la fecha de hoy. Esto aparentemente y de forma un poco pórtico podrían considerar ustedes que no tiene que ver con el espíritu, el fondo y la forma de esta convocatoria, y sin embargo es lo primero que hay que tener en cuenta. En las arrugas del paisaje, que es lo que venimos a intentar defender desde las muy diversas posiciones que seguramente se están dando cita en esta sala, lo único que debe haber erguido son árboles. Es una declaración de principios, es un prólogo a lo que pretendo exponer y compartir con todos ustedes. También debe erguirse la voz de alarma. A veces sería más adecuado, oportuno, porque realmente ya no es solo una voz, una argumentación, unas determinadas formas y maneras de intentar que se oiga la voz de la línea del horizonte, es que debería ser un alarido. Sí, puede sonar a un poco emocionalmente intenso, pero claro, tenéis delante a alguien que tiene la inmensa suerte de haber nacido cuando nació, de llevar 54 años de militancia ininterrumpida en defensa de lo que todos preferimos. Fijaros qué argumentación. El reconocimiento a que el que defiende la transparencia de los aires, la levedad del paisaje, a la cultura rural, a la comunidad de seres vivientes y sobre todo a la continuidad de la vida, es que realmente es un servidor público. Y te tienes que sentir muy orgulloso, muy honrado y lógicamente con esa rara fortuna que por desgracia escasea en la inmensa mayor parte de los que componen esta sociedad, de que pues ha tenido un cierto sentido. Y en ese contexto es en el que yo me considero afortunado por ser un viejo, por ser verde. Esto va un poco por el lado de despertar el humor, o sea, ya sabéis la doble connotación, tienes años y eres un ecologista más que convencido. Pero también hay que dejar muy claro que lo que está sucediendo rebasa los peores perfiles de lo imaginado. Y no voy yo a dedicar mucho tiempo a comentar lo que está pasando en líneas generales, porque puede estar a disposición de cualquiera a través de lo que afortunadamente empieza a ser normal en los medios de comunicación, hasta en la vida cotidiana, ¿no? Hay un crecimiento prácticamente exponencial. Y como periodista ambiental no puedo por menos que también sentirme orgulloso. Se ha incrementado hasta casi lo incalculable el que aparezca en los distintos medios de comunicación lo que está sucediendo en el planeta. En el otro lado, aquí pueden ustedes considerarse parte de esa fracción de nuestra sociedad, que es, pues bueno, compromisos individuales, vínculos asociativos para enfrentar estos problemas, convocatorias de todo tipo y condición, productos cada vez con mayor calidad artística. Este mismo libro, que es un poco libro de primera
choque, libro de... estoy de acuerdo contigo en lo de no usar términos bélicos, pero bueno, sí, un libro de combate. Lo que pasa es que los que combatimos por la transparencia, por la levedad, por la vivacidad, por la belleza del paisaje, pues lógicamente somos combatientes desarmados, porque no queremos utilizar ninguna forma de violencia cuando en realidad nos estamos enfrentando a muchas variedades de la violencia. Pero hay algo que también habría que destacar, y probablemente, según algunas inclinaciones personales, y como estoy rodeado de personas que pueden absolutamente considerarse con toda legitimidad como artistas, pues fíjense, yo estoy convencido de que esa pacífica arma para enfrentarse a la quíntuple estupidez que nos acosa, pues es la creatividad, es la sensibilidad propia a la hora de expresar lo que nuestros entornos están sugiriéndonos. Yo hace ya muchos años que dije que la natura expresa mis impresiones. Este aparente juego de palabras, esta pretensión más o menos literaria, es así. Lo que pasa es que evidentemente somos minorías los que dejamos que el entorno, el palpitante mundo, las emboscadas sentimentales que nos tiende la propia belleza de la natura, se convierta en algo que te estimula para hacer el trabajo que quieras. Los fotógrafos de naturaleza, que se han multiplicado por varios ceros, pensar que yo empiezo a hacer cosas de estas, pues ni más ni menos que en el año 68. A partir del 75 me relacioné con todo el mundo editorial. He tenido la oportunidad no solo de trabajar con uno de los mejores fotógrafos de este país, que es mi hermano, y no lo digo porque sea mi hermano, pero también porque es mi hermano, pues he conocido el trabajo de cientos de fotógrafos y de docenas de ilustradores que con pintura, con música y hasta con piezas teatrales, afortunadamente no hay una sola faceta de la expresividad artística que no haya abordado los temas de naturaleza, incluyendo las artes más estáticas, ¿no? Incluyendo la arquitectura y la escultura. Y porque comparto absolutamente, tuve la suerte también de trabajar con quien es César Manrique, es uno de los probablemente militantes más activos, más contundentes, más honestos y más coherentes que ha habido en defensa de un entorno natural. Si aquí ahora en Galicia se está queriendo defender a esas azoteas de los paisajes, obedientes techos sin techo, nuestras montañas, pues pensad que César Manrique defendió la totalidad de un territorio muy definido, una isla, para que no le quitaran su pasado y con el pasado quitarle su identidad. Por tanto, estamos defendiendo algo bastante más que comunidades naturales, estamos defendiendo algo que realmente que tiene que ver fundamentalmente con el que mira a la línea del horizonte, con el que desde la aldea, desde cualquiera de sus actividades, ya sea ganadero, ya sea pues lo que sea, fontanero y tal y cual, pues en un determinado entorno, pues desde que empezó a andar, pues ha tenido un determinado vínculo. Ciertamente esto suele ser amputado, literalmente asesinado en la mayoría de los casos, y claro, se está creando una sociedad de anestesiados frente a ese cada vez que se le quiere humillar. Pero vuelvo a lo de Manrique. Manrique decía que el arte podía ser perfectamente el principal instrumento de defensa de la naturaleza. Y tiene una creencia interna absolutamente lúcida, ¿no? Porque
Yo a la belleza del paisaje le llamo el SOS de la propia naturaleza. El paisaje es bello para apelar a lo mejor que llevamos puesto, que es nuestra propia sensibilidad, para que nos demos de que está pidiendo auxilio, y lo está pidiendo con un sentido muy profundo. Nos conmueve, por supuesto, cada vez que hay una tragedia, pues de las que ahora parece que empiezan a arreciar, y empiezan a arreciar precisamente porque hemos degradado, hemos masacrado la idiosincrasia y la intimidad del clima, y hay una respuesta que se salda con muchísimas víctimas. Pero claro, nos quedamos cortos. Yo siempre digo que es un horror, es una tragedia absoluta que mueran 1000 y pico personas todos los años en las carreteras. Lo es, ¿verdad? Es absolutamente terrible, pero es que mueren 9 millones de animales. Y también debería estar en nuestra consideración, no porque le vayamos a dar el mismo rango de apreciación, ni social, ni moral, en absoluto, pero hay que decirlo. O cuando estamos hablando de lo que estamos hablando, cuando hay artefactos tecnológicos en el lugar inadecuado, hay una reacción en cadena de cosas que no deberían pasar, porque eso no debería estar ahí. Las aspas rompen alas, pero alas no solo de aves, sino también de mamíferos, y evidentemente es algo que debe siempre ser tenido en cuenta. Y además, parte de lo que es fundamental, hay que trabajar con todos los argumentos, pero cuando se trabaja con una capacidad de apresar lo libre con lo encadenado. Miren, yo no soy fotógrafo, es curioso, mucha gente se asombra de que yo no haga prácticamente fotografías, y aunque he hecho muchísimo cine, como director y como guionista, pues prácticamente, me tengo que considerar parte del oficio de la imagen, pero en el fondo, pues los dioses que viven, por cierto, siempre en los montes, pues me dieron una cierta habilidad para trabajar con las palabras. También soy campesino, yo siempre digo que trabajo con el azadón y con la pluma, pero escribo en el suelo y escribo sobre el papel. Entonces, lo que sí que hay que tener en cuenta, y es que frente a la mordaza, frente a la venda en los ojos, frente a la creciente merma de la sensibilidad, el aporte de los fotógrafos, la imposibilidad de esquivar el testimonio fehaciente y veraz, es absolutamente fundamental. Yo podré contar la maravilla de las maravillas de cualquier línea del horizonte, y he visto morir muchas líneas del horizonte en mi vida. Al final de lo que quiero compartir con vosotros, aunque detesto leer en público, os leeré mi propio manifiesto sobre la defensa de la línea del horizonte. Pero en este aspecto tengo que felicitaros por esta iniciativa, por este encuentro, por esta publicación, que se sumará, y algún día, cuando consigamos que la sensatez sea lo que anide en los paisajes, sea lo que anide en las mentalidades, en las formas de plantearse la vida, pues siempre tendremos la oportunidad de recordar aquellos esfuerzos que se hicieron precisamente para que fuera habitable la vida en este planeta. Lo cierto es que en ningún tiempo pasado fue mejor. Eso es absolutamente cierto. Pero no es menos cierto que no ha habido peor momento que el presente. Esto es un
Esto es una contradicción, esto es un pretendido compatibilidad, una pretendida compatibilidad de contrarios. No, es así. Como viejo militante, les diré que cuando empezamos en el año 68 éramos 300 personas en España. Ahora somos 300.000 afiliados en las distintas organizaciones. El crecimiento parece significativo. Cuando yo escribí mi primer libro y me lo publicaron, salían 5 libros al año de naturaleza. Ahora sale más de un libro diario de naturaleza. Cuando empezamos a hacer tanto libros ilustrados como documentales, bueno, pues todo el mundo tiene un nombre en la cabeza. En el año 68, Félix Rodríguez Fuentes ya era muy conocido, pero era el único que hacía. Bueno, había un par de antecesores, un par de vascos y un par de banqueros belgas. Por cierto, fijaros, el cine documental en España empieza con 2 banqueros belgas, ¿no? Bueno, que hacían documentales. Ahora mismo se está haciendo cine de naturaleza por parte más de 50 personas profesionalmente hablando, con máximo rango de responsabilidad en las filmaciones. Y podría decir infinitamente muchas más cosas. Cuando empezamos a defender las líneas del horizonte, que son muchas, eso ya, si puedo entrar un poco y tal, pues se podía perfectamente decir que nos conocíamos todos nos conocíamos. Ahora es absolutamente imposible saber quién está. Cuando empezamos, los científicos eran la principal causa del problema. Con raras excepciones, 4 catedráticos que tenían conciencia ambiental, y es más, los científicos nos hablaban mucho a los ecologistas, diciendo, oye, pero que estáis hablando de naturaleza y tal, si esto se mira desde un punto de vista científico, pues es una cosa aséptica, inocua para las políticos, económicos, sociales y tal, igual. Ahora hay un movimiento de rebelión científica que es probablemente una de las cosas más novedosas desde un punto de vista sociológico. Bueno, podría seguir bastante más tiempo diciendo en cuánto hemos mejorado, adelantado y todo lo que queráis. El diagnóstico de la salud del planeta nunca ha sido peor. Es decir, por supuesto, aplaudamos, vigoricemos, sintámonos en parte encaminados en una buena dirección, pero todavía es insuficiente este espectacular crecimiento de todo lo que significa dar a conocer y defender la naturaleza en nuestro entorno. Y por tanto, en el rasgo de insistencia está evidentemente explicar, porque si ahora tuviéramos aquí un debate aparentemente con representación de los que sí apuestan por la ocupación, sí apuestan por el acaparamiento, palpitante, porque produce algún determinado tipo de habrá una argumentación absolutamente monolítica, reduccionista y absolutamente dañina, y es: esto hay que hacerlo porque produce beneficios. Y hay que contraponer. ¿Quién vive en la línea del horizonte? ¿Por qué defendemos la línea del horizonte? ¿A qué viene oponernos aparentemente a un progreso? Yo siempre llevo casi 50 años, bueno, algo más de 50 años, esperando ver que el progreso progresa algo. Pero es que el progreso que magnifica la jibarización de la realidad, que magnifica el enclaustramiento, que magnifica literalmente la anulación de las referencias de lo viviente, del paisaje,
culturalmente anterior a nosotros, una sociedad se ha arrancado los ojos. Porque si tú empaquetas tu capacidad de apreciación de lo que es el entorno en una diminuta pantalla, es como si no vieras nada. Y eso condena al panorama. La minúscula fracción que a veces se lleva en el bolsillo es una destructora de la inmensidad, de la belleza, y hasta, si me apuráis, de la ternura, de la coherencia, de la verdad. Decía el gran Gamoneda que todo es verdad bajo los árboles. Fíjense, les parecerá también una exageración. Ahí afuera, y lo dice un emboscado, yo tengo otro privilegio que es vivir en un bosque y vivir en unas montañas, y que mis ojos pueden viajar muchos kilómetros incesantemente, ¿no? Es todo lo contrario. Yo tengo a mis ojos en libertad. La mayoría de esta sociedad ha sido enseñada a considerar un privilegio el haberse arrancado los ojos. Hay que ser malévolo, maquiavélico, para conseguir que eso sea lo preferido. Pues no, en la línea del horizonte vive lo que preferimos. Así de drástico, así de contundente. ¿Por qué? Porque ¿quién prefiere ese encarcelamiento cuando se tiene la oportunidad de reflexionar, de saber qué se está haciendo con uno mismo? ¿Quién prefiere un encarcelamiento a la libertad? ¿Quién prefiere convertir sus oídos en un basurero? Y aquí voy a decir una cosa que suele escandalizar, y no me canso de repetir porque creo que esto es lo que hay que entender. ¿El ruido es una contaminación? ¿Hay alguien de los presentes que consideren que la contaminación acústica no es contaminación? ¿Estamos de acuerdo? Si el ruido es una contaminación, el basurero somos nosotros mismos. El vertedero es tu tímpano. Planteémonos las cosas un poco seriamente. Igual que de la contaminación atmosférica, una parte importante convierte a nuestros pulmones en otro tipo de vertedero. Y si estamos comiendo alimentos contaminados, pues será el estómago el que en parte será un basurero. Lo que pasa es que no queremos un extremista, no, usted es pura coherencia, es de una lógica aplastante. Si esto es contaminante, si ese contaminante acaba en mí, evidentemente a mí me han convertido. Final de una toxicidad. Pero claro, si esto que casi nadie se atreve, elévenlo al lado estético. Si la fealdad gana por goleada, ustedes me están convirtiendo en un insensible. La recuperación de la sensibilidad tiene mucho que ver con la línea del horizonte, porque vive en la línea del horizonte. No vive en las pantallas, no vive en las calles, no vive en ninguna línea recta. Porque no hay belleza sin curvas, no hay belleza sin cuestas, no hay belleza sin arrugas. Todo lo que la línea recta propone es casi siempre podredumbre. También es duro, suena tremenda. Bueno, hay 3 líneas rectas que son absolutamente maravillosas y aceptables. Los renglones de los libros, los surcos y los troncos de los árboles. Sí, siempre hay una excepción. Para todo lo demás que sea recto nos conduce a ese encarcelamiento voluntario. ¿Preferimos la multiplicidad de la vida o la uniformidad?
Hay alguien, fíjense, en una civilización tan cuantitativa como la nuestra, pues podríamos empezar a aportar cifras. Preferimos ver en un paseo por la montaña 30 especies de aves, 50 de invertebrados, 4 anfibios, algunos reptiles, o que no suene nada. Ojo con el silencio, ¿eh? Una parte de mi vida profesional ha sido los sonidos de la naturaleza. Es más, yo no habría hecho cine si no hubiera sido por los sonidos de la naturaleza, porque a mí me pidió Félix Rodríguez Lafuente que hiciera los sonidos del hombre y la tierra, para que tengan ustedes una idea, ¿no? Bueno, en estos momentos los paisajes están callándose a una velocidad absolutamente apabullante. Los que tenemos cierta familiaridad de que muchas veces, pues que en cualquier recorrido sabemos que hemos estado en contacto con 15, 10, 12 especies de aves, es que ni siquiera las hemos visto, están ahí, pero todos, incluso los profesionales que se dedican solo a grabar sonidos, como podéis decir cualquier fotógrafo de naturaleza. ¿Cuántas cosas que os fascinaron, que iluminaron, desde vuestros celuloides, ahora cualquier cámara y tal, cuántas cosas de las que ilusionaron, de las que están, cuántas cosas se han apagado? Bueno, pues lo lúcido, la lucidez de la luz, también vive en la línea del horizonte. Habría que hablar mucho más, porque realmente, como decía Aldous Huxley, en uno de los mejores y más intensos pasajes de su creatividad filosófica, decía, bueno, la capacidad de esta civilización de convertir en entusiasmados y agradecidos esclavos, en satisfechos esclavos, a los componentes de la misma es casi ilimitada. Claro, son muy listos. Casi todo lo que he descrito como agresión tiene un punto de partida. Voy a usar literatura, lo siento, casi no soy capaz de... La degradación del mundo empieza en la codicia de los listos. Codicia, las hay muchas. Incluso hay codicias legítimas, igual que hay 3 tipos de línea recta que se pueden considerar absolutamente maravillosos. Miren, hay solo 2 codicias honestas, legítimas. Más libros y más árboles. Eso sí, cuantos más, mejor. Pero ojo, más árboles es más vida. Es más líneas del horizonte salvadas. Más libros es simplemente cultura, sensibilidad, disposición firme, anímica, fundamentada a no ser esclavo voluntario. Tan importante como salvar la línea del horizonte es salvar nuestros criterios, salvar nuestras capacidades de libre. Miren, hay una señora estupenda que vive en la línea del horizonte. Probablemente la más comprensiva, la más bella, la más creativa, es la señora Belleza. Tiene 2 primas hermanas, o casi hermanas, bueno, una hermana y un hermano, que hay que tener siempre en cuenta. La belleza muchas veces es acompañada de la soledad, absolutamente imprescindible para entender algo en este mundo, y sobre todo para entender qué es la libertad. Nadie que no sea capaz de estar solo jamás será libre. Por supuesto, hay que estar acompañado. No soy en absoluto un enemigo de la sociedad, no soy misántropo, todo lo contrario. Creo que todo lo que he hecho en mi vida es para la sociedad, porque evidentemente estoy convencido que haya más árboles, que haya más agua limpia, que haya más transparencia, que haya más levedad, que haya más o silencio o música natural, eso es bueno para mi sociedad. Pero
pero tengámoslo en cuenta. Al paisaje se le entiende en soledad, al paisaje se le merece en soledad. A la línea del horizonte la comprendes y entiendes que Doña Soledad vive allí y te está esperando para que comprendas qué es la natura. Por tanto, eso es... Pero, fíjense, uno de los antídotos más importantes para que no suceda lo que está sucediendo con la línea del horizonte, con las rías gallegas, con los bosques en todas sus manifestaciones, con los aguazales, lo que está sucediendo en estos momentos, que ya empieza a ser abrumador por la cantidad de noticias de los desastres, de los estragos que ha sembrado sobre la piel del mundo, en el seno de las aguas o en la transparencia de los aires, la prisa. Porque este mundo está siendo desmantelado por la prisa, por la estúpida lela prisa, porque no hay nada, con una excepción, solo hay una cosa, de los 8 o 10 millones de cosas que podemos hacer los seres humanos, que mejor si más rápido. Las demás cosas que hacemos los humanos mejor si más lentas. Y esto no quiere decir que yo no haya ido rápidamente a algún sitio, Es decir, no se crean que yo estoy a salvo, todo lo contrario. Yo digo estas cosas, pero estoy convencido de ellas, pero yo también he tenido prisa en unos cuantos momentos. Bueno, pues en la línea del horizonte vive una seria competidora de la belleza. Es dama, hermosísima. La lentitud. Esta sociedad o lentea o está perdida. Porque todo lo que le está pasando a la piel del mundo es por la prisa. Y la prisa es soberanamente estúpida. Ha habido paisajes enteros sacrificados por el ahorro de 2 minutos en un trayecto de automóvil. Así de casos. Yo ayer hice un montón de kilómetros por serpenteantes estrechas, las deliciosas carreteras estrechas y con curvas, que te permiten, aunque vayas en un automóvil que contamina, por supuesto, pero por lo menos te llega algún olor del bosque, te llegan las sombras, te llegan los claroscuros, te llegan, a veces en estas carreteras gallegas, que afortunadamente tenéis todavía mucho, aunque tenéis un lío de vías de comunicación absolutamente alucinante, ¿no? Pero te llega hasta el olor, te llega el canto de los pájaros, precisamente porque no puedes correr. La velocidad es otra de las formas de arrancarse los ojos. Nadie contempla a toda velocidad. Y para vernos, incluso cuando se puede contemplar por las ventanillas de los aviones o de los trenes, casi nadie mira por la ventanilla, ¿no? O sea que... Por eso defendemos la alta arruga, en donde vive la línea del horizonte, porque allí vive, insisto, la soledad, el silencio, la belleza y la lentitud, que son las cosas que más necesita en estos momentos, tanto la sociedad en su conjunto, tanto cualquiera de nosotros individualmente, como la vida en su totalidad en el planeta. El conjunto de lo viviente necesita esas 4 cosas para intentar no ser arrasado. Pero claro, estamos en un momento en que se justifica malherir la línea al horizonte, humillar a la residencia de esas transparencias, de esas levedades, de esas cosas, porque tenemos que seguir consumiendo muchísima energía. Y es mentira, es absolutamente mentira. Solo a la codicia de los listos les interesa seguir, porque está más que estudiado por científicos de primer nivel. Si se quiere
no y mismo, podemos ser infinitamente más cuidadosos. Nosotros sabemos que entre el 30 y el 50% de la energía que gasta el actual modelo energético es puro despilfarro, no sirve para nada, no ilumina a nadie, no mueve máquina alguna, no calienta nada, simplemente es gasto del descuido. Por cierto, en la línea del horizonte es un poquito más difícil verla, pero también vive el cuidado y la coherencia. También allí. Absolutamente fundamentales para que tengamos algo de aprecio por nosotros mismos. Miren, si alguno de los presentes prefiere la fealdad, el amontonamiento de lo feo, la codicia de los listos, la lela prisa, la edad, la contaminación, porque la contaminación es enfermedad inicialmente solo del ambiente, pero ya sabemos que acaba en nosotros. Todo lo que liberamos los exteriores acaba en nuestros interiores. Si alguno de los presentes prefiere eso a la señora soledad, a la señora belleza, a la señora transparencia, pues evidentemente. Por eso hay que saber, ¿por qué no elegimos lo que preferimos? ¿O por qué algunos de los poderes, y aquí incluyo todo, poderes educativos, mediáticos, culturales, formales, no digamos políticos y económicos, con lo de Aldous Huxley? ¿Cómo es posible que prefiramos la esclavitud o como mínimo la domesticación absoluta, una domesticación, una falta de capacidad de rebeldía, ¿no?, hacia estas cosas? Pues es así. Todo lo que hacemos en defensa de la naturaleza es porque lo preferimos. Cuando no, nos mentimos, evidentemente. Es un ejercicio de autentificación de nosotros mismos, de eliminación del autoengaño, porque todo lo que está pasando es imposible, sería imposible si no fuera el autoengaño literalmente la materia prima, empezando por mi profesión como periodista. Y también llevo más de 50 años en los medios de comunicación. Y cuando les cuenten a ustedes que esas agresiones violentas a la línea del horizonte, esa estúpida podredumbre de la línea recta sobre la línea del horizonte, que son dos tipos de línea recta, la que supone el acceso a los parques eólicos, con lo cual es accesible la posibilidad de degradar más la belleza, el silencio y todas estas cosas. Y luego está esa horrorosa mamotrepa, esa feísima estructura totalmente recta de los molinos eólicos. Les dirán que son absolutamente necesarios. No lo son. Pero si lo fueran, tenemos una clarísima alternativa. Y esto se lo llevamos de esa ribera, ese colectivo, que insisto es uno de los más esperanzadores que han sido creados en este país, Rebelión Científica, muchos científicos de muchas áreas, pues han hecho un inventario en la cartografía. Este es otro error también. Casi todo lo que nos pasa es porque vivimos en los mapas, no vivimos en el territorio. Es que es así, las decisiones de esos empresarios, de la mayoría de los responsables administrativos o políticos, se toman sobre el mapa, pero vaya usted un rato a ver lo que va a ser destruido. Eso mismo va a hacer un alegato
en defensa de sí mismo. Bueno, pues claro, estamos hasta arriba de uno de los fenómenos de manipulación dentro de lo que es el conjunto del periodismo, de la comunicación y de la capacidad de hacer una interpretación de este mundo, y es que todo es verde, todo es ecológico. Pues miren, ahora lo incluiré porque está ahí escrito en mi manifiesto en defensa de la niña adolescente. Miren, lo primero que hay que dejar muy claro es que si esa energía renovable, aparentemente limpia, necesaria, oportuna, tal y cual, está en esas líneas del horizonte, no puede ser denominada ni ecológica, ni verde, ni renovable. Sí, el lugar donde está. Nos pasó con la decisión más que manipulada, absolutamente impresentable del Parlamento Europeo, decretara casi por decreto de ley que el gas y la nuclear eran energías verdes. Manda narices. Parece que lo digo para poner una notita así un poco simpática. Dije, si la nuclear y la quema de gas son energías verdes, yo soy el obispo de Astorga. Sí, porque es que tiene el mismo valor. Es que estamos acostumbrándonos a que alguien diga, miren ustedes, ahora estamos en el Coliseo de Roma. Yo puedo decir aquí ahora mismo, ustedes no se crean que están aquí en el teatro de Pontevedra, no, estamos en el Coliseo de Roma. Es que tiene ese mismo valor, es que esto empieza a ser normal en la comunicación, y llega un impresentable que no ha leído un solo libro en su vida y te dice que eso es renovable y que además es necesario. Bueno, en ese aspecto lo que yo estoy absolutamente convencido, porque lo vivo, es que se puede vivir y mejor de lo que vivimos con la pieza clave de todo esto. Sí, vamos a defender lugares concretos, vamos a intentar que no se instalen parques eólicos aquí, vamos a intentar que lo que está sucediendo en Galicia, porque además tenéis la doble vertiente, porque es los parques marinos y los parques en la línea. Eso hay que intentar, porque además os sobran molinos en Galicia. Esto me recuerda una conversación que tuve la mala suerte de ser asesor de Borrell cuando era ministro de ¿cómo le llamaban? De fomento, ¿no? Era algo así. Bueno, cuando era ministro, pues eso, sobre todo obras públicas. Y había muchas peleas entonces con los embalses y tal, sobre todo con el embalse de Itoiz. Y entonces decía, pero hombre, es que esto es necesario, mira, con este embalse van a pasar tales maravillas. Siempre es igual, ¿eh? Siempre habrá una argumentación de no, esto es absolutamente imprescindible, no se puede vivir sin hacer esto porque va a producir tal cadena de tal y cual. Mira, yo le decía a la gente, no hay que hacer más embalses, sino que hay que destruir varias presas. Y nos lo está demostrando el tiempo. Ahora no es nada raro en Estados Unidos, en Alemania, la demolición de presas para devolverle al río su identidad ecológica, su realidad bella, lenta, necesaria. Y eso pasa con la línea del horizonte, ¿no? Pero es que aquí en Galicia ya sobran. No sobran en el conjunto. Y ahora es cuando desemboco en lo que Rebelión Científica puso a disposición y se lo llevamos a la ministra. Se ha inventariado en España 2 millones de hectáreas, 2 millones de hectáreas equivalen a la provincia de Cáceres, que están totalmente destruidas, que no albergan vida, que están pavimentadas, están tal y cual. ¿Por qué? ¿Por qué vas a manchar la línea del horizonte si ya tienes algo que está manchado? Porque otra cosa que hay que tener muy presente, y es que precisamente allí también en la línea del horizonte vive lo todavía no destruido del todo. Y como no está destruido del todo, debería tener un punto absolutamente crucial. Es también un salvavidas, un SOS. Si la belleza del paisaje es una petición
de ayuda a través de nuestra sensibilidad el que tengamos un poco de conciencia de una ética que nos beneficia extraordinariamente a los seres humanos, porque todo eso está produciendo vida. Y al final, los términos no son así de duros. Observo que os es ceniza, que bien conocéis en Galicia el asunto, ¿no? No hay abismo más grande, no hay separación más profunda, no hay antítesis más contundentes que las que median entre un bosque vivo y un bosque quemado. Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Y, lógicamente, tenemos que ser capaces de algo tan contundente como ser bosque o ser ceniza. Hay que elegir. Y, curiosamente, es así de duro. Hay que elegir entre la vida y la muerte. Si tenéis curiosidad y tenéis que preguntar, miren, la información que hay en estos momentos disponible, fehaciente, fidedigna, absolutamente contrastada por el método científico, es que en este planeta y en este país la muerte gana por goleada. Hay que elegir. Y, lógico, todos ustedes me dirán, no, es que vamos a elegir la vida, porque si hay un rotundo ¿qué es lo que prefiero? Es muy difícil, aparte de que, por desgracia, se nos suicidan 11 conciudadanos todos los días, que es un síntoma absolutamente radical de lo enferma que está. Todos los días 11 personas, la mayoría jóvenes, se suicidan. Es que preferimos la vida. Parece una simplificación absoluta. Pero es que detrás de la palabra vida está absolutamente todo lo otro que preferimos, todo lo otro que poner a disposición de lo que es la continuidad de ella misma. Por eso preferimos que la señora belleza, la señora lentitud, la señora soledad, el señor silencio, la vivacidad misma sea la que se acueste, se convierta en esa materia prima de los paisajes y de la línea del horizonte. No hay posibilidad alguna de hacer una economía verde con las leyes y los modos y las maneras del desarrollismo acelerado. O si quieren, del ultraliberalismo en su vertiente económica. Podría hablarse también pero dejemos la política para otro día. No es posible. Porque la codicia de los listos cosecha muerte. Y hasta que no nos enteremos de esto con la suficiente contundencia, pues estaremos desahuciando de su verdadero hogar, insisto una vez más, a la señora belleza, a la señora lentitud, a la señor silencio, y estaremos destruyendo lo que preferimos. Hay que elegir. Y os he dicho que os leía el manifiesto en defensa de la línea del horizonte, y allá voy. Insisto en que no me gusta nada esto de leer, pero un día es un día, ¿no? Me lo perdonáis. El manifiesto, que en el fondo es un poema, empieza con una cita poética, ¿no? Nunca nadie puede estar en el horizonte. Es de Saramago, de José Saramago, que, pues un premio Nobel de literatura, una persona extraordinaria, ¿no? Y para colmos, murió siendo residente en la isla de Lanzarote.
conscientes de que una sola antena o aspa pueden destrozar la contemplación del resto de los hortos y de los ocasos. Solidarios con el dolor de tantos lugareños que pueden perder esa referencia emocional y trascendental que acompaña a las líneas de sus horizontes. Sabedores de que ya es demasiado escaso lo todavía no destruido del todo. Desolados por la mutilación de la generosa belleza de los paisajes más desobedientes, esos que no tienen techo. Cegados por los ojos en el pozo de las pantallas, esas que permiten la indiferencia ante tanta poda de tantos entornos palpitantes. Seriamente preocupados por el acoso y cerco a los dominios cimarrones de los últimos supervivientes de la gran extinción, angustiados por la evidencia de que es la codicia de los listos la que manda sobre los que mandan. Aquí hay tema, Pero no menos mirada hacia la altivez es parte de las mejores dietas, esas que alimentan tu sentimiento de la natura, la complicidad con todo lo vivo. Por eso hemos comprobado mil veces que las montañas son las farmacias del alma. Agradecidos, es más, por su absoluta generosidad. Recordemos que las cimas, en efecto, no se quedan prácticamente nada para ellas mismas. Esto podría ampliarlo. La montaña, el término cima, para empezar, en griego y en sánscrito, quiere decir principio, no final. Casi todos tenemos un error en una interpretación que etimológicamente es la correcta. Allí empieza todo, no acaba, allí es donde empieza, ahí es donde empieza el curso del ciclo hidrológico, ahí empieza la fabricación de la belleza entera del paisaje, ahí empiezan casi todas las historias naturales, ahí se puede vislumbrar lo que es la historia de la vida, ahí está ahora mismo manando la práctica totalidad de lo que se respira. Bueno, lo que más oxígeno produce son las algas del mar, pero a continuación, y todos los bosques prácticamente de este país, en más de un 80%, son bosques de montaña. Por eso digo que son las farmacias del alma. Reconocemos, por tanto, que allí, en lo elevado, están las primeras fuentes, manantías de lo esencial, lo que estaba comentando, agua y aire, que invariablemente acaban haciendo posible la acumulación de las ciudades. Por todo ello no aceptamos que la línea del horizonte sea humillada, porque la función del horizonte es asomarse a los otros horizontes, incluso a pastorearlos. Esto es lo que explica el verso de Saramago. Tú cuando haces cumbre estás en una línea del horizonte, pero ya ese horizonte se ha desvanecido, porque estás viendo docenas de otros horizontes. Llegar es empezar, llegar a la cumbre es empezar, no es terminar, ¿no? Por eso necesitamos conservar lo más intacto posible esos manjares para nuestra sensibilidad, que son el silencio, la soledad, lo difícil y lo alejado. Fíjense, no lo he mencionado entre los habitantes de la línea del horizonte, a lo largo me había olvidado, pero es que la dificultad es la mejor maestra. Nadie enseña más a vivir que lo que es difícil, lo que es arduo, lo que cuesta esfuerzo. El ser humano, que se ha convertido en un dispensador insaciable de reconocimientos, de celebraciones, de premios, de titulaciones, se ha olvidado de que la mejor condecoración que puede recibir un ser humano es el sudor. No hay nada que dignifique más. El sudor porque las cuestas tienen que costar, porque subir es todo un estímulo para entender un poco. Conviene no olvidar que los paisajes son la mejor fuente de información de lo que debemos hacer con ellos, y no existe horizonte alguno que quiera perder su condición de última retaguardia.
Esto también merecería muchos comentarios, pero vamos a ir terminando. Como en las arrugas del paisaje, en la mayor parte de los bosques, los que mejor combaten el calentamiento, necesitamos dejarles hacer. Hay muchos parques eólicos que se llevan por delante muchos árboles. Y como he dicho, cuando he hablado de los que hemos perdido este año, solo el incendio de Canadá ha supuesto 7.000 millones de árboles menos. Solo el incendio de Canadá. Porque aumentar la fácil accesibilidad a las montañas no hará más que facilitar el incendio, la caza furtiva, las basuras descontroladas. Porque las aspas también rompen demasiadas alas de los nómadas del viento, porque también hacen añicos nuestros tímpanos, incapaces de seguir escuchando los silencios y las sonatas del bosque, porque existen suficientes otros lugares, sí del todo demolidos, donde nada perdemos por multiplicar en ellos los paneles solares o los aerogeneradores. Pero sobre todo queremos que algo de coherencia rija la búsqueda de soluciones para evitar el colapso climático. Por ello exigimos que se potencien las mejores alianzas con la transparencia del aire, entre las que destaca el que resulta del todo posible vivir sin mermas, gastando en muy poco tiempo hasta un 30% menos de energía. Es necesario insistir en que no producir más, sino consumir menos es el camino preferente. Lo más elemental de decencia democrática obliga a que sean escuchadas las voces de los que residen en estas zonas de sacrificio. Hacemos hincapié en que resulta tan absurdo como agotador los desmedidos esfuerzos que ahora exige combatir la torpeza absoluta que supone la mayor parte de las ubicaciones de los parques eólicos. Nos agravia, y esto es dramático, es trágico, y lo voy a decir con toda la contundencia posible, es trágico, y todavía es más trágico que no se lo considere una tragedia, que es que tengamos que pelear por lo que curiosamente preferimos, porque preferimos la energía eólica, preferimos las alternativas, preferimos que la energía sea producida por aerogeneradores o por placas solares, y resulta que estamos perdiendo un tiempo vital que necesitaríamos para defender otras agresiones, otras estúpidas demoliciones, y no, que ahora mismo enfrentarnos a esto está demandando la participación de todas las ONGs, de cientos de esperanzadoras movilizaciones espontáneas, comarcales, vecinales. Por eso es que se ha creado un grave problema con lo que tenía que ser una solución. Si hay algo esperpéntico, doloroso, contradictorio, desgarrador, es precisamente eso, pero si era la solución. De hecho, apoyamos, incluso llevamos a cabo la multiplicación de las energías limpias, porque no cabe duda alguna de que los combustibles fósiles han desatado el ya iniciado colapso. Reconocemos que el mejor camino son las cooperativas de producción y consumo de energías derivadas del sol. Todavía son demasiados los que ignoran que el motor de todos los vientos es el sol. Esto es un juego de palabras, es una especie de poema visual. Imaginaros, yo he escrito la sílaba sol con mayúsculas y mantengo, el sol es la única solución solvente y solidaria. No crucifiquemos la línea del horizonte por haber crucificado ya a los aires. Es que ser conscientes. Primero destruimos la transparencia de la atmósfera y ahora para arreglarlo vamos a crucificar la línea del horizonte. Queremos y apoyamos, por supuesto, las energías limpias, ya sabéis, es el eslogan de Aliente y de tanto, pero allí no. Aquí. Y yo abro paréntesis. Aparte de los 2 millones de hectáreas inventariadas, hay parques eólicos que están correctísimamente colocados.
Sin ir más lejos, el de Las Palmas de Gran Canaria está en el polígono industrial de Las Palmas de Gran Canaria. Claro, una fábrica, un almacén, un no sé qué, y un molino de viento. Una fábrica, un almacén y otro molino de viento. Si es que está inventado. Si es que... Ni un solo aerogenerador más en las cimas, porque simplemente por esa ubicación, ya lo he mencionado antes, la energía que produzcan no puede ser considerada renovable. Si están allí, no son renovables las energías. Necesitamos, pues, y esta es la última frase, que sobre la línea del horizonte solo se acueste el cielo y solo se posen nuestras miradas admiradas. Muchas gracias y que la vida os atalante.